Boom 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 crash. Una avalancha de roca sólida se desplomó sobre el bosque cubierto de escarcha, destrozando el desolado entorno alrededor de dos figuras que permanecían apartadas, ambas resplandecientes en una luz etérea mientras la sangre salpicaba a su alrededor, cubriendo la superficie blanca con una capa roja. Una líder, una persona dispuesta a llegar a cualquier extremo para imponer su voluntad, abandonando a todos y a todo lo que le impedía alcanzar la grandeza. No dudó ni vaciló. La jefa aprovecharía cualquier oportunidad para ascender aún más alto, sin importar el sufrimiento que ello ocasionara a los demás. El otro permanecía como un mero engranaje, una pieza para ser usada y desechada, con un propósito incierto, viviendo a merced de sus caprichos y solo de ellos para determinar sus acciones. Llámalo una maldición de los últimos alientos de su difunto abuelo, o simplemente una parte fundamental de su persona, pero él luchaba únicamente por el bien de los demás, egoísta a su manera, pero innegablemente altruista al mismo tiempo, un enigma viviente. Los espectadores solo podían observar su lucha, incapaces de competir o siquiera comprender lo que veían en este enfrentamiento de poderío sobrenatural, pero algo extraño había sucedido. Ambos habían disparado, una explosión de energía siguió al mismo tiempo que la flecha llameante de uno atravesaba la tormenta de fuego, cortando a su objetivo en la cara antes de salir disparada, enviando una explosión ensordecedora en todas direcciones mientras el bosque era engullido por un infierno. Entonces, nada. Ambos se quedaron inmóviles, con la mirada perdida en el vacío, sin moverse, sin hablar. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si estuvieran en otro lugar completamente distinto. Incluso mientras el frío aire de la montaña los envolvía y los escombros se esparcían a su alrededor al acercarse las llamas, ninguno mostraba señales de vida. Fue aterrador, especialmente para los compañeros de tripulación de cierta embarcación, que quedaron atrapados entre un ejército de bandidos y su amigo, ambos bandos igualmente desesperados. Pirra contuvo el aliento, ignorando el aullido del viento que le revolvía el cabello mientras la ceniza volaba a su alrededor. Yo, no entiendo. ¿Por qué no se mueven? ¿Qué está pasando? Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Coco se entrecerraron, y pronto se desviaron hacia un cierto fauno. Bueno, Belle, ¿has oído algo? La chica conejo entrecerró los ojos, sus enormes orejas movieron nerviosamente antes de caerse con sus emociones. Bueno, creo que están respirando, pero no oigo nada. Coco la miró con expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir con que no oyes nada? Lo oyes todo. Yo no. Vamos, Belle, incluso aguantaría un resfriado, pero tienes que darme algo. No lo sé, ¿vale? Es como si ni siquiera estuvieran vivos. Simplemente están ahí parados. La líder resopló, chasqueando la lengua pensativa. Entonces, Fox, ¿y tú? ¿Sigues en contacto con él? ¿Zorro? Ren la interrumpió, inclinándose frente al adolescente. Creo que algo le pasa, él está... Puso los ojos en blanco mientras se giraba. Sí, es un fastidio. Venga, tío, sé que eres ciego, pero no añadas sordo a la lista. Se le cortó la respiración al ver al adolescente vestido de color cobre de la misma manera, mirando fijamente al vacío. Fox no podía moverse ni hablar, solo respiraba rápidamente mientras una fuerza insoportable se cernía sobre él. El cazador podía sentirla venir desde una dirección. ¿Ese niño? ¿Pero qué fue? Salir. Fui. Una voz extraña, la misma que el adolescente había escuchado momentos antes, resonó en su cabeza, pero las palabras ni siquiera se asentaron. Su mente estalló en agonía cuando algo se cortó, no se rompió, no. Interrumpió su conexión. Sus compañeros solo pudieron observar cómo la sangre le goteaba por la nariz, y pronto, el adolescente se desplomó sobre la nieve, completamente inmóvil. A medida que cundía el pánico, uno solo podía preguntarse qué podría causar algo así. ¿Y si esos dos tuvieron algo que ver con ello? Mientras tanto, gota 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 gota. La sangre goteaba desde arriba, cayendo alrededor de la antigua cazadora, enviando pequeñas olas que rebotaban hacia las orillas de carne desgarrada, aunque ella no le prestaba atención. Raven no podía moverse, congelada en el sitio, su cabello negro rozando la superficie del líquido mientras sus ojos rojos centelleaban, atrapada mirando al chico mientras cada fibra de su alma le gritaba que se muriera, que tomara las armas y luchara, pero ni siquiera podía temblar. Te voy a dar una oportunidad. Ríndete. Chapoteo.
Contra su propia voluntad, las palmas de las manos de la líder se deslizaron hacia los lados, su frente rozando las repugnantes aguas de sangre que había debajo, mirando fijamente el reflejo de sus propios ojos, pero podía sentir el odio puro inundando el aire como si esa figura pudiera materializar la emoción misma. Era tan intenso que sentía que se asfixiaba. Le daba tanto asco que quería vomitar. Le daba tanto miedo que quería hacerse una bolita y esperar a que pasara. Pero... Bum bum. Él simplemente estaba sentado allí, mirándola. Bum bum. Esta presencia, era de una clase diferente, algo tan absoluto, tan superior a todo lo demás, más alto que Ozpin, incluso más malévolo que la propia Salem. La existencia de aquel hombre le resultaba extraña, como si debiera ser relegada a los rincones más recónditos del planeta, alejada de cualquier ser vivo. Se sentía como una mota de polvo ante la inminente tormenta, completamente indefensa ante un poder sin igual. Bum bum. Era una maldad abrumadora, tan horrible que sumió a la doncella en un estado de locura, con un estruendo en su interior que parecía a punto de estallar. Mientras tanto, sentía su único ojo observándola con tal indiferencia que la hacía sentir como si cada batalla, cada logro, cada hazaña de su existencia no significara nada. Fue irreal. ¿Cómo podría ella, cómo podría alguien compararse con esto, con esta cosa? Golpe, 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 golpe. Se movió, y la simple inclinación de su cabeza provocó una onda expansiva en la bándida mientras el aire tóxico se le atascaba en la garganta. Para ser un pajarito tan insignificante, uno no sabe cuándo volar lejos. Fui. Buosh. Antes de que pudiera siquiera pestañear, una fuerza invisible lanzó a Branwen de bruces contra el charco de sangre que había debajo, obligándola a inhalar el asqueroso líquido mientras se debatía, intentando inútilmente abrirse paso a empujones para salir. Por mucha fuerza que empleara, por mucho que lo intentara, Raven no podía defenderse, como si una montaña de peso la mantuviera abajo, con los fluidos viscerales quemándola como ácido mientras gritaba al vacío. Arañó el fango que había debajo, sintiendo cómo la piel desgarrada y los órganos se le rompían bajo las uñas, extendiendo la mano hacia el tenue resplandor tan cercano, pero a la vez tan inalcanzable, mientras el poco aire que le quedaba en los pulmones se escapaba poco a poco. ¿Cuánto duraría esto? Los segundos parecían una eternidad. Cada fibra de su cuerpo y alma clamaba por ser liberada, pero la poca racionalidad que quedaba en su mente debilitada solo podía hacer que se preguntara si este era un final mejor que pasar siquiera un segundo más frente a esa cosa. Fuip. Buosh. La presión desapareció en el instante en que la jefa emergió de su casi tumba acuática, arrastrándose hasta la orilla mientras fluidos extraños goteaban de su boca mientras intentaba desesperadamente tomar aire. Los segundos pasaban, y al alzar la vista, su rostro palideció al darse cuenta de la cruda realidad. El rojo goteaba sobre el estanque, al ver su rostro reflejado en la superficie ondulante. No se había movido en absoluto, seguía sentado allí en su trono de huesos podridos, con una leve sonrisa sádica creciendo en su rostro. ¿Cómo era posible? Era la enorme presión que él ejercía sobre ella, haciéndola sentir como si no tuviera otra opción que hacer lo que él quería, y solo la dejaría ir cuando se hubiera saciado, sin importar cuánto durara eso. El rey de las maldiciones dejó escapar una carcajada atronadora, cuya sola voz hizo temblar este reino de huesos y carne. ¿A esto le llaman fuerza ahora? Secretismo, faccionalismo, y usar a otros para imponer tu voluntad, todo gracias a un poder que no entiendes. ¿Lo he entendido bien? Puedes hablar. La presión disminuyó, provocando que la bándida tuviera un ataque de tos mientras su garganta seca jadeaba en busca de aire, incapaz de funcionar en las proximidades de ese ser. Tú no eres ese chico, eres otra cosa. Jejeje, jejejejeje. Desde su trono, el hechicero más poderoso que jamás haya existido golpeó su rostro con una uña alargada. Observador, ¿y no es así como llamaste a este mocoso? ¿Quieres que te elogie por distinguir un grano de arena de un desierto? Soltó un bufido, abriendo el otro ojo de golpe. No mereces ni mi nombre, perdiendo contra semejante basura, pero no eres más que una consecuencia de este mundo aburrido, donde el miedo, la ira, la pasión, los motores del hambre, se reprimen a toda costa. La humanidad se sienta tras sus muros sin un verdadero depredador que saque lo mejor de ella, debilitándola sin tener ni idea de por qué se ha vuelto tan insignificante. Raven se removió mientras miraba sus manos. Pero los Grimm, ellos han... El hombre agitó la mano, silenciándola al instante.
Unos parásitos que se alimentan de los restos de tu negatividad. Dime, ¿sabes por qué esas cosas te persiguen? Su silencio lo decía todo. Se burló. Así que tenía razón. La rueda se ha ralentizado tanto que la poca energía maldita que queda ni siquiera puede formar un espíritu, sus usuarios han desaparecido y han sido olvidados. En su lugar, han sido reemplazados por algo de menor rango. Una ráfaga de aire viciado recorrió el cabello del rey de las maldiciones mientras soltaba una risa sádica. Es la quinta esencia de la lucha de un perdedor, ascender solo porque tus superiores cayeron, y eso te deja a ti, el más débil de los débiles, flotando en medio de un mar de decepción. Raven intentó reprimir su asco, pero fue inútil. Apenas podía articular una frase, y mucho menos expresar lo que pensaba, pero de alguna manera logró decir: es por eso que estoy aquí, para satisfacer tu curiosidad. No. Se erizó al sentir un escalofrío que le heló la sangre cuando el hombre se incorporó lentamente. Has logrado captar mi interés, y es lo único que te mantiene con vida, pero en cuanto a cómo estás aquí, bueno, no sabría decirte la respuesta, aunque no importa. Quizás me seas de alguna utilidad. Las manos de Raven temblaban, incluso mientras intentaba aferrarse al suelo bajo sus pies. La jefa apenas podía moverse, como si el peso de un mundo entero cayera sobre ella, obligándola a jadear como si ya no le quedara nada que dar. ¿Y qué te hace pensar que serviría a alguien que no fuera yo misma? Dejé atrás esa vida de sumisión, hace años. La maldición dejó escapar un murmullo indiferente, con los ojos rojos apagados como si ella no valiera nada, ni siquiera el espacio que ocupaba. Entonces no lo hagas. Estoy seguro de que le causaría a ese mocoso más que suficientes problemas si te destripara delante de sus compañeros como para que valiera la pena mi tiempo, pero eso no es lo que elegirás. Se inclinó más cerca, con una mirada pensativa en su rostro ensombrecido. Predicas sobre la fuerza, pero te apoyas en los débiles. Hablas de romper el ciclo, pero te escabulles en las sombras donde los demás no te ven. Es cobardía en su máxima expresión, disfrazada de bravuconería. Para alguien con tu potencial, es una tontería. Alzó una mano, mirándose las uñas moradas sin importarle ella ni nada más. Estás tan cerca de la verdad de este mundo, pero las intenciones no significan nada sin un camino a seguir. Los segundos pasaban mientras las gotas seguían cayendo desde arriba. Durante todo ese tiempo, Raven reflexionaba sobre su situación, deseando rechazarlo, decirle que podía quitarle la vida y acabar con esta locura, pero... Bajó la cabeza. Fuerza, ¿puedes darme eso? No. ¿Qué? El rey de las maldiciones soltó una risa siniestra, con un brillo malicioso en los ojos. Haremos una especie de trato, tú y yo, y a cambio de lo que quiero, no solo te dejaré salir con vida de este lugar, sino que te daré los medios para seguir ascendiendo. Lo que hagas después, bueno, eso depende de ti y de cuánto desees apoderarte de las cosas para ti mismo. El jefe guardó silencio por un momento. Si acepto, seré más fuerte que él. Es muchacho. El hombre se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Todo depende de tu afán por encontrar más. ¿Pero qué tienes que perder, mujer? O aceptas o mueres. Agradece que te permita demostrar tu valía con este acuerdo. Levantó los dedos y dijo: 2 condiciones. La primera, compartirás toda la información que yo considere importante. Su mirada se entrecerró. ¿A qué te refieres con importante? Si lo dijera en voz alta, podrían pasar días antes de que encontremos algo que quieras. El antiguo hechicero le sonrió con desdén. No en este lugar, ¿sabes? Nuestras almas están conectadas de alguna manera, y el intercambio se producirá en cuanto lleguemos a un acuerdo. ¿El alma, y tú estás dentro de él? Si una persona normal estuviera aquí, echaría un vistazo a este lugar y jamás confiaría en una palabra de este hombre. Era una realidad de podredumbre y decadencia, pero Branwen percibió lo que se escondía tras ella. No puedes tomar el control, no como él, ¿verdad? La sonrisa de la maldición se desvaneció, su expresión se volvió fría mientras Raven contemplaba su reflejo. Poco a poco recuperó la cordura mientras intentaba trazar un rumbo. Con una repentina oleada de presión, sintió la necesidad imperiosa de mantener la conversación en marcha, como si hubiera dicho algo terriblemente inapropiado. Aún así, necesito garantías. Se burló, haciendo un gesto con la mano hacia el horizonte. El pacto en sí mismo ya lo estipula, y si alguno de nosotros lo rompiera, los infractores serían castigados severamente.
El rey de las maldiciones se encogió de hombros, levantando 2 dedos. Ahora, para el segundo requisito, en algún momento, te daré una orden, solo una, y te verás obligado a cumplirla cuando diga tu nombre. Otro escalofrío recorrió la espalda de Raven, como si cada fibra de su ser supiera que se trataba de una decisión horrible, una decisión con implicaciones de tan gran alcance que podría destrozar todo lo que conocía. La declaración era tan ambigua que la bandida solo podía preguntarse qué querría un ser como ese después de invocar tal nivel de poder sobre ella, y algo le decía que si intentaba sondear al hombre o ponerlo a prueba más, terminaría con su muerte prematura, pero ¿qué significaría eso para? No, no debería pensar en eso, lo dejó atrás por una razón, pero el pensamiento se arrastró hacia adelante a pesar de sus deseos. Una imagen lejana apareció en su mente. Un pequeño bulto en sus brazos, mientras ella acariciaba con un dedo suaves mechones de cabello rubio y un par de ojos color lila la miraban fijamente, lo que hizo que la líder temblara aún más. Había una cosa en este mundo que le importaba. Una cosa que nunca podría arder. Aunque haya sido pura casualidad. Aunque ella no tuviera nada que ver con esto. Raven tenía que estar seguro. ¿Tengo una regla? Soltó un suspiro, pero eso no sirvió de mucho para calmar sus nervios. No importa lo que tengas planeado, mi hija, Yan Xiaolong, jamás sufrirá daño alguno. La figura dejó escapar un murmullo fascinado. Unas palabras irrefutables, ¿ya lo estás entendiendo todo? Pero desperdiciarlo en algo tan intrascendente, no obstante, aceptaré esos términos. La jefa cerró los ojos y dijo: entonces tenemos un trato. Bum bum. En ese instante, un pulso resonó en la mente de la mujer, seguido de un zumbido agonizante en su cráneo mientras la información la inundaba. El dolor era surrealista, como si meses, si no años, de experiencias se hubieran precipitado de golpe, suficiente para provocar un ataque de histeria en cualquier persona normal, pero gracias a una fuerza de voluntad inquebrantable, lo reprimió hasta convertirlo en una leve mueca de dolor. Lo que sucedió después, ya sea un error de juicio, una mala interpretación de la letra pequeña o incluso una arrogancia insensata, todo condujo a la misma respuesta. Raven miró al hombre, cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. Entonces, si hemos terminado aquí, envíame a mí. Se quedó paralizada, con los ojos fijos en su rostro, concentrándose en las marcas negras con forma de punta de lanza alrededor de su frente. Todo su cuerpo comenzó a temblar. No. Ocurrió todo a la vez, como si lo que fuera que hubieran hecho finalmente hubiera activado algo en la mente de la antigua cazadora, algo que estaba encerrado, esa imagen, ese rostro. No era la primera vez que se topaba con ello, pero ¿por qué le hacía sentir como si, por primera vez, se le abrieran los ojos a su significado? Raven sabía que lo había visto y estaba segura de ello. Con esos bordes dentados y tantos lunáticos grabándoselo en la piel, ¿cómo no iba a verlo? Pero esto era diferente. Eso es. Su mirada se fijó en esas rendijas bajo sus ojos, sabiendo lo que se escondía debajo. El corazón de Raven se aceleró mientras las imágenes inundaban su mente, no provenían de la memoria, ni de ninguna experiencia ni de nada que ella supiera. Pero la doncella en su interior, como si le estuviera diciendo algo, aparecía como destellos de información, tenues representaciones de caos y destrucción, como si faltaran piezas importantes de algún rompecabezas, pero la advertencia era clara. ¿Ryomen? ¿Pero cómo es eso? Pero la secta no lo es. De repente, tembló como si una horrible revelación la hubiera invadido. No, no, no. Me retracto. Anulo nuestro acuerdo. Él la ignoró, pues ya había hecho el voto. Tenía el control total del asunto y era plenamente consciente de ello. Sukuna la observaba con desinterés, pues ya había obtenido toda la información que necesitaba. La maldición ya no le era útil. Tan cerca, y a la vez tan lejos, es una pena que hayas olvidado una cosa. ¿Eh? Las rendijas a lo largo de su rostro se abrieron, revelando la mirada enloquecida de 4 ojos que la miraban fijamente desde arriba, una horrible sonrisa grabada en su rostro prestado. Nunca acordamos que te dejaría ir ilesa, y por haberme ofendido, creo que te corresponde una penitencia. Fuip. Él extendió una sola mano hacia ella, y en ese momento, el lado izquierdo de su visión se distorsionó. En cubos perfectos. Lo último que vería sería su horrible rostro, de pie sobre ella con esa sonrisa demente, mientras una explosión de sangre brotaba de su cara. De vuelta a la realidad. Vamos, tío, deja de bromear. Zorro. Zorro.
Los miembros restantes de Pirm solo pudieron observar cómo Coco intentaba en vano despertar a su compañero de equipo con temática de cobre, pero el joven no respondía en absoluto, con los ojos abiertos e inmóviles. Por primera vez desde que habían llegado, Pirra pudo ver una genuina expresión de miedo en el rostro de la elegante chica mientras ésta pegaba una oreja al pecho del chico. ¿Está latiendo? Entonces, ¿por qué no está él? Crujido. Auge. Uno de los bandidos, un hombre calvo cubierto de cicatrices y ataviado con la misma indumentaria negra y roja que los demás, dio un paso al frente, pero Yatsu clavó su enorme espada en el suelo a modo de advertencia, provocando grietas en la superficie y deteniendo al hombre en seco. Mientras tanto, se oían murmullos desde el bando contrario. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué aspecto tiene? Cumplir con lo prometido, a menos que quieras ser tú quien le diga que no seguimos las órdenes. Otra voz exclamó. ¿Cómo sabes que eso es lo que ella quiere? El hombre escupió hacia un lado, blandiendo una espada dentada mientras la hacía girar en su mano. Código Branwen. A menos que se indique lo contrario, el objetivo sigue siendo el mismo, y esta podría ser nuestra oportunidad para demostrar nuestra valía si lo piensas bien. ¿De qué estás hablando? Una mueca cruel se dibujó en el rostro marcado por las cicatrices del hombre mientras miraba al hechicero inmóvil a lo lejos. Sin ese chico en la foto, diría que tenemos bastantes posibilidades. ¿Por qué no aprovechar mientras está ocupado y ganarnos algo de respeto? Se giró hacia los estudiantes y gritó por encima del hombro. Que alguien le corte la garganta. ¿Ya nos ocuparemos del jefe más tarde? No. Buin. Una mancha roja salió disparada de entre la multitud de estudiantes, lanzando un objeto metálico que surcó el horizonte nevado. Su superficie bronceada brilló, y el borde redondeado del arma impactó contra el rostro del bandido, saliendo disparada antes de curvarse hacia atrás, atraída por una fuerza invisible, y deteniéndose justo delante de su cráneo. Shin. Un par de botas crujieron contra la nieve mientras resonaban los sonidos de piezas metálicas cambiando, seguidos de un lanzamiento atronador cuando Milo se estrelló contra el escudo en su forma de lanza. La fuerza repentina hizo que el hombre cayera mientras una figura salía disparada de la plataforma metálica, volando por encima de toda la multitud mientras Pirra se detenía bruscamente, espalda con su compañero inmóvil. Con un movimiento rápido de muñeca, sus armas vibraron antes de dispararse hacia sus manos, adoptando una postura de guerrera, con los ojos verdes encendidos, como si te lo fuera a permitir. El hombre tosió, frotándose la cara con la mano antes de escupir a un lado, poniéndose de pie con un gruñido de dolor. ¿Y qué esperas conseguir aquí, muchacha? ¿Demostrar que eres una cazadora, o esperas que acabemos con tu vida antes que con las demás? La chica invencible bajó la mirada por un segundo. No lo sé. ¿HM? Frunció el ceño. No sé por qué hago lo que hago, por qué no puedo decepcionar a nadie, por eso fui a Beacon. Por eso estaba tan feliz de estar en equipo con gente que se preocupaba. Ella echó un vistazo por encima del hombro a un grupo de cabellos rosas puntiagudos, sintiéndose inferior a alguien por primera vez en su vida, y tal vez personas que me entiendan, con quienes quiero pasar más tiempo, y mientras sigo descubriendo cosas, sé una cosa. Ella alzó a Kouo-1, con Milo en brazos, lista para abalanzarse en cualquier momento. No dejaré que nos quites eso. Una ronda de risas estalló entre la multitud, que había escuchado la misma canción y el mismo baile más de una vez, incluso ganándose un aplauso desinteresado del líder de facto. Bien, bien, y luego navegarán hacia el atardecer y vivirán felices para siempre, como en una especie de cuento de hadas, ¿verdad? La figura se encogió de hombros. Lo siento, chico, pero la vida no se trata de esas tonterías de mente débil. Estallido. El sonido de carne explotando resonó, seguido de un grito escalofriante cuando el punto muerto congelado llegó a su fin de repente. Todos se detuvieron en seco, observando cómo Raven tropezaba, su cabello negro ondeando salvajemente al caer de espaldas. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba desesperadamente alejarse a patadas del hechicero inmóvil, su voz estridente, como si estuviera llena de un terror incomprensible. ¿No eres U? Pirra observó cómo la mujer se cubría el rostro con la mano, mientras charcos de líquido rojo goteaban sobre la nieve. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había cambiado? ¿Qué era? Ella jadeó cuando Branwen retiró su mano, gritando por encima del silencio reinante, con el ojo derecho fijo en el chico, una mezcla de miedo y odio absoluto. Pero la izquierda se había ido.
Nada más que un agujero sangriento que rezumaba líquido a un ritmo récord, completamente ciega al mundo mientras gritaba. Tú eres peor. Como si se hubiera accionado un interruptor, la jefa se puso de pie tambaleándose, y para sorpresa de todos, se dio la vuelta y echó a correr, casi cayéndose mientras se abría paso a trompicones por los campos, y pronto levantó una mano cuando un destello rojo se abrió ante ella, revelando un vórtice de energía giratorio a unas decenas de metros de distancia, pero Pirra no estaba concentrada en eso. Pero sobre su compañero, que permanecía inmóvil, tenía tantas cosas en la cabeza. Las cosas que había dicho, esos poderes suyos, lo que acababa de suceder entre él y esa mujer, y Fox también. Pero Pirra no era de las que dejaban que las cosas se interpusieran en el camino de lo que más importaba. Su amiga no estaba a salvo, y el resto podía esperar. ¿Y si uno se hubiera despertado, entonces el otro? Bueno, tenía que intentarlo. Mientras tanto, Yuji se encontró en una situación muy similar a la del bandido, atrapado en esa repugnante alma que había visto más que suficiente en toda una vida, habiendo despertado momentos antes como si se hubiera quedado en blanco durante unos minutos. No tenía miedo. No estaba confundido. Él sabía de qué se trataba y quién le esperaba. El hechicero alzó la vista y vio la misma imagen distorsionada de sí mismo encaramado en su trono, con una mirada condescendiente en su rostro tatuado mientras lo observaba desde arriba. Permanecieron en absoluto silencio, y por la mirada de Sukuna, parecía que ya había ganado algo, pero que... Este era el monstruo que asesinó a miles. Un vestigio de la era Ian que se negaba a desaparecer. El ser que infundió terror en los corazones de los hombres 1000 años después de su muerte, como si pudiera reaparecer en un instante y destruir a todos y a todo a su paso. Había muy pocas cosas que hicieran feliz a una persona así, pero... ¿qué podría haber ganado con tan poco? Se giró, mirando alrededor de la cámara llena de sangre, pero no vio nada. Esa señora. ¿Dónde está? Has estado muy ocupado, ¿verdad, mocoso? La habitación entera se enfrió, y Yuji veía su aliento con cada repetición. La presión era suficiente para doblegar el espíritu de cualquier hombre, pero con Itadori, solo lo enfurecía. Se giró, mirando fijamente al rey de las maldiciones. ¿Qué hiciste con ella? Respóndeme. Sukuna solo resopló. Has hecho bastantes vínculos, reemplazando los que yo he eliminado, sin duda. La embarcación gruñó, moviendo una mano mientras marcas de cortes irregulares surcaban las aguas ensangrentadas a su alrededor. ¿Cállate antes de que te patee? Me pregunto. El deshonrado sonrió al muchacho, con una mirada maliciosa en su rostro prestado. ¿Qué caras pondrán cuando los despedace? Yuji temblaba de rabia, dando un paso adelante, luego otro mientras una violenta oleada de energía destrozaba el mar a su alrededor. Con un salto explosivo, se lanzó directo hacia la maldición mientras sus ojos ardían de color amarillo, como si te lo permitiera. Sukuna. Pero mientras el niño volaba, sucedió algo extraño, como si una presión repentina hubiera empujado contra su hombro, suavemente, pero estaba ahí. Yuji. Vamos, despierta. Por favor. Venía de arriba. Esa voz, esa era. El terror se reflejó en el rostro del chico al ver una sonrisa de satisfacción en el rostro de la maldición, que alzaba una mano hacia el cielo. Con su conexión abierta de esa manera, Yuji sabía exactamente lo que ese hombre podía hacer si alguien se acercaba a él, y mucho menos si lo tocaba. En una decisión tomada en una fracción de segundo, el hechicero se abría paso fuera del alma del demonio, cortando su vínculo sin pensarlo dos veces, y su repentina desaparición provocó una ráfaga de viento que alborotó el cabello erizado del hombre. Durante todo ese tiempo, Sukuna ni siquiera se movió de su asiento, decidiendo reclinarse con satisfacción, sabiendo todo lo que necesitaba, y mientras el mundo a su alrededor se oscurecía y caía en otro sueño, su voz resonó una vez más antes de desvanecerse en la nada. Una nueva era débil, una de doncellas, reliquias e inmortales, pero pronto podrá ser como en los viejos tiempos. Su sonrisa se volvió maníaca. Estoy deseando verlo. De vuelta a la realidad. Yuji. 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 Itadori parpadeó y ya no estaba en aquel horrible lugar, sino de vuelta en aquella montaña helada. Aunque no podía verla. Después de todo, una mancha roja y dos luces verdes brillantes parpadeaban frente a él mientras alguien lo sacudía violentamente. ¡Guau guau guau guau! ¿Pir?
Se detuvo, con una expresión de sorpresa en el rostro mientras lo miraba desde unos centímetros de distancia. Inclinó la cabeza. La chica con armadura lo miró fijamente, como un ciervo paralizado por las luces, lo que hizo que el hechicero arqueara una ceja. ¿Estás bien? Se removió incómodamente, luciendo un poco ridícula con toda su armadura de bronce. Bueno, sí, pero, solo me sorprende que haya funcionado. Espera, debería preguntarte eso a ti. Inclinó aún más la cabeza, mirándola con su habitual expresión de confusión. ¿Me preguntas qué? Un brillo apareció en sus ojos y, para sorpresa del otro, ella lo atrajo hacia sí para darle un abrazo con un solo brazo. Oh, gracias a Dios que estás bien. A pesar de lo protectora que se mostraba, algo le decía a Yuji que lo estaban insultando, y no sabía cómo. De todos modos, el momento no duró mucho, ya que se alejó, su expresión se volvió severa al instante. Podemos hablar de lo que pasó contigo y esa mujer horrible más tarde, pero ahora mismo, necesitamos... Los ojos de Yuji brillaron mientras retrocedía, mirando a su alrededor como un animal rabioso. Esa señora. ¿Dónde está? Crujido, 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 crujido. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia un sonido lejano, abriéndose de par en par al divisar un rastro de huellas ensangrentadas que se perdían en el horizonte. Al frente del rastro se encontraba Banwen, completamente despeinada, llevándose una mano a la cara mientras se alejaba tambaleándose, huyendo despavorida hacia una masa roja y turbulenta. Basándose únicamente en la lógica de los videojuegos, Yuji solo pudo suponer que aquello rojo era un portal y que la teletransportaría al siguiente nivel. Si no la detenía, escaparía con las respuestas que necesitaba. ¿Tú? Intentó salir corriendo. Vuelve aquí. Pyrrha intentó detenerlo pero no pudo agarrarlo del hombro. Yuji, detente. Crujido, 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 fin. Apenas había dado unos pasos cuando un escudo de metal se deslizó bajo sus piernas, derribándolo y haciéndolo caer sobre la nieve, aterrizando de rodillas y manos. Miró a su líder de equipo con expresión confusa. ¿Qué estás haciendo? La chica invencible dejó escapar un bufido, su rostro se arrugó en una mueca de dolor. Fox ha caído. Itadori hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Él. Él no es, ya sabes, pero algo le pasa, y ahora mismo tenemos que estar ahí para Coco y su equipo. Están los demás bandidos, y quién sabe cuántos Grimm más vienen en camino. Hizo una mueca. Sé que no es lo que quieres oír, pero soy yo quien toma la decisión como jefa de equipo. Déjala ir, Yuji. El hechicero echó un vistazo por encima del hombro, apretando los puños con tanta fuerza que se podían oír los huesos crujir, mientras la observaba acercarse poco a poco hacia ese horizonte incierto. Su rostro se arrugó mientras apartaba la mirada hacia el suelo. Lo entiendo, tenemos que cuidar de nuestros mayores, ¿verdad? Pyrrha asintió, entrecerrando los ojos mientras observaba al jefe cruzar el umbral, que se cerró poco después. La chica con armadura negó con la cabeza, dejando el asunto de lado, y le ofreció la mano al recipiente con una sonrisa. ¿De verdad que eres fácil de convencer, sabes? Yuji se encogió de hombros, tomándola de la mano mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. No, no necesito que me convenzas, Pid. Solo estás tratando de hacer lo correcto. Me dedicó su habitual sonrisa. Eso es lo que me gusta de ti. Se puso rígida por un momento, apartando la mirada tímidamente, su rostro pálido imitando su cabello. Gracias por eso. Con una respiración profunda para calmarse, la pelirroja examinó la situación, viendo a los bandidos sumidos en el caos una vez más. Toda su estructura parecía desmoronarse con la partida de su líder, mientras su mente reconstruía los planes. Complicado. Complicado. Muy complicado. Oh, olvídalo. Es hora de un plan de Yuji. Se desplomó brevemente antes de gritar por la tundra. Nora. Necesito que saltes. Se escuchó un jadeo lejano de emoción, seguido de los intentos desesperados de Ren por hacerla detener, luego una explosión masiva, que terminó en un resonante auge. Se formó un cráter cuando la vivaz pelirroja aterrizó, levantándose de un salto con otro sombrero de pirata hecho de nieve sobre su cabeza. Capitana Creampuf, presente para el servicio. Oye, ¿dónde está mi primer oficial? Ah. Buosh. Ren se estrelló contra la nieve a Mach 2, cayendo en un túnel bajo los pies del grupo, murmurando entre el aguanieve hasta que Yuji se encogió de hombros con indiferencia, metió una mano en el abismo antes de sacar al tipo por el cuello. Nora sonrió radiante. Oh, ahí está.
murmuró de nuevo antes de escupir un poco de nieve. ¿Lo hiciste a propósito? Desde arriba, Yuji hizo un saludo con 2 dedos. Yo. El cazador de ojos rosados se sacudió los escombros antes de detenerse, dándose cuenta de quién lo sostenía, y soltó un breve suspiro de alivio. Bueno, al menos estás bien. El hechicero levantó una ceja, frotándose torpemente la nuca con una mano libre. Ah, vamos. No tienen que preocuparse por M-Off. Pompa. En un abrir y cerrar de ojos, Nora corrió hacia él, rodeando con sus brazos el torso de la nave. No nos asustes así. Sus ojos se abrieron un poco antes de suavizarse. Lo siento, no quise. Ella lo miró con sus ojos azules llenos de energía. ¿Qué va a hacer una chica sin su maestro de armas? Ya sabes, porque tú das golpes increíbles. Ren le dio un golpecito en el brazo a Yuji desde abajo. No le hagas caso. Esas tonterías son solo su manera de lidiar con cosas serias como esta. De reojo, Pyrrha abrió la boca con incredulidad. Estoy más sorprendida de que sepa qué es esa posición. Desde abajo, Ren resopló. Lo vio en una de tus cajas de cereales. ¿No era el Berry Crunk, del Capitán Nico? La pelirroja se sonrojó y dijo. Por favor, no hablemos de esto ahora, ni nunca. Una vez que todos se calmaron y Ren y Nora finalmente se pusieron de pie, Pyrrha asintió lentamente. La pelirroja apartó la implacable tormenta de emociones que la golpeaba en el pecho, tomó aire para calmarse antes de abrir los ojos de golpe. Bien, no podemos esperar que Coco y su equipo se unan a la lucha, no con Fox como está, así que nos toca a nosotros encargarnos del resto de sus atacantes antes de que puedan reagruparse. Miró a su equipo, con un brillo peligroso reflejado en sus ojos. Yuji, Ren, Nora, ¿qué les parece si jugamos un poco de pelota giratoria? El capitán levantó el pulgar, con la expresión firme como siempre en este tipo de situaciones. Entendido. Nora saltó sobre su brazo, hora del combo de superfiesta. El único que parecía nervioso era Ren, y, sinceramente, Pyrrha no lo culpaba. Al fin y al cabo, fueron los otros dos quienes idearon este plan de lucha durante una sesión de lluvia de ideas. Momentos después, la tribu Branwen estaba sumida en el caos total, sin un liderazgo discernible en funciones sin su líder. Incluso aquellos que habían tenido autoridad apenas minutos antes se vieron ignorados. Eran un grupo que dependía de la fuerza. La unidad y la cohesión no eran tan importantes como destacar, y sin un líder al que impresionar ni una estructura de mando que seguir, las cosas se pusieron feas rápidamente. Algunos argumentaron. Otros intentaron convencer al resto de que cumplieran con sus últimas órdenes. Y algunos. Pues bien, simplemente dieron media vuelta y huyeron. Pero antes de que pudiera surgir cualquier atisbo de cohesión, resonaron los sonidos de pasos apresurados, seguidos por el remolino de un escudo de bronce que surcaba el aire, atravesando sus filas mientras los cuerpos salían disparados hacia el cielo, solo para encontrarse con una lluvia de balas desde abajo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que uno de los estudiantes se aferraba al mango, sosteniendo con la mano libre una pistola verde alargada mientras disparaba contra los miembros de la tribu que se debatían violentamente. Por cada miembro que fallaba, un disparo perfecto resonaba desde la distancia mientras cierta pelirroja los acribillaba con fuego de precisión. Su jabalina convertida en rifle sonaba certera mientras dirigía el vehículo improvisado de su compañero de equipo al mismo tiempo, pero todo esto fue una distracción para lo que estaba por venir. Una risita alegre resonó, seguida de una explosión masiva cuando Nora lanzó una granada al suelo cerca de sus pies, lo que la impulsó por los aires, dando una voltereta completa antes de alzar su martillo sobre sus cabezas y caer justo en medio del caos. La onda expansiva desestabilizó a muchos mientras otros se apresuraban a abatir a la chica aislada, pero el momento no duró mucho. Para su desconcierto, alzó su martillo, justo cuando una sombra se precipitó desde arriba, seguida de un estruendo ensordecedor cuando cierto hechicero aterrizó sobre la punta de su arma en una perfecta parada de manos. Ella lo miró y le preguntó, ¿estás listo? ¿Swingy? La pelirroja recibió un asentimiento, lo que la hizo estallar en un ataque de alegría. Oh, me encanta el béisbol. Pyrrha observaba con ojo analítico y, teniendo en cuenta todo lo que sabía de sus compañeras de equipo, aprovechó sus puntos fuertes y, con esas dos, la fuerza no era un problema. Cuando uno de los bandidos se abalanzó, daga en mano, ella hizo lo que menos esperaban. Esta pequeña muchacha, que probablemente pesaba menos que su martillo, giró sobre sus talones, blandiendo su arma y al tipo que la sostenía. Fuip. Grieta.
Una energía azul se encendió alrededor de las piernas del hechicero cuando su espinilla se estrelló contra el cráneo del hombre, la fuerza lanzó al bandido contra sus aliados, y el dúo dinámico se convirtió en un verdadero torbellino mientras el concepto de mareo se perdía en la hiperactiva cazadora. Manténganse al tanto, patas de pollo. Zumbido, 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 zumbido. ¡Ueeeeee! Fue un torbellino de botas, patadas y mazos en la cara, despejando un círculo entero a su alrededor, haciendo que sus enemigos retrocedieran tambaleándose en grupos enormes, y en ese momento, un líder pelirrojo gritó. Ren. Bien. Mientras el silencioso adolescente se abría paso entre la multitud, soltó el escudo de Hurling, rodando por las llanuras nevadas antes de aterrizar en cuclillas, y echó a correr mientras acribillaba a los asaltantes con disparos precisos, viendo cómo el objeto de bronce se elevaba directamente hacia el cielo. Nora. Yuji solo pudo observar cómo los ojos azules de la chica adquirían un brillo maníaco mientras ella lo miraba con una sonrisa en el rostro, arqueando su cuerpo y elevándose cada vez más, antes de que, con un grito atronador, exclamara alegremente. ¡Vuela, nena, vuela! ¡Bum bum 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 bum! Una lluvia de granadas salió disparada tras el hechicero mientras volaba con destreza por los cielos, girando bruscamente cuando el escudo de cierta chica con armadura se detuvo justo debajo de él, aterrizando con un golpe seco. Observó los objetos explosivos que se dirigían hacia él, poniendo en práctica años de experiencia atlética. Yuji hizo lo que mejor sabía hacer. Adoptó la postura de un lanzador. El hechicero atrapó la primera granada con un movimiento rápido de la mano, alzando un brazo y una pierna hacia el cielo, con los músculos tensos en preparación. Sus ojos brillaron con un destello amarillo mientras lanzaba un rugido, encendiendo el objeto con energía maldita antes de dejarlo volar. La fuerza descomunal de su lanzamiento provocó una onda expansiva que recorrió el horizonte. ¡Whoosh! El tiempo se ralentizó mientras el explosivo volaba directamente hacia la multitud de asaltantes, emitiendo pitidos cada vez más fuertes a cada segundo mientras Nora gritaba. Renly, di una frase única. El cazador de ojos rosados permaneció en silencio, lanzándose en picada mientras rodaba entre las piernas de un bandido, alzando una pistola en alto, con la mira alineada. No tengo ninguna. Peu peu peu. ¡Boom! Una explosión de polvo de fuego mezclado con energía maldita envolvió por completo a los asaltantes, enviando metralla directamente a través de sus auras mientras las llamas los sacudían como un huracán, lanzado con tal precisión experta que la resonante explosión no los destrozaría, una tarea imposible para la mayoría, pero para un hechicero, estas cosas fueron fáciles. Los siguientes instantes fueron un caos absoluto, ya que el cañón que Yuji usaba como brazo no se detuvo ni un segundo, con Ren e incluso Pirra encendiendo los explosivos con fuego de precisión, convirtiendo todo el campo de batalla en un tapiz de cráteres y asaltantes aún humeantes y convulsionando. Nora parecía estar disfrutando de esto, demasiado, bailando por ahí y golpeando a los rezagados que quedaban con un martillo de metal en la cara. En menos de un minuto, todo quedó en silencio, dejando solo a los estudiantes de Beacon y las consecuencias del suceso. Pirra dejó escapar un suspiro, bajando la mirada mientras examinaba las consecuencias. ¿Y eso es todo? Ella ahuecó una mano y dijo: Yuji, puedes bajar. La embarcación asintió brevemente antes de saltar, lista para caer sobre la nieve, pero una mancha naranja salió disparada bajo él. Off. Un par de manos se estrellaron contra su torso, sujetándolo por el estómago, y cuando el humo se disipó... Nora, ¿qué eres? ¿Quieres ser mi bailarina? ¿Eh? Por alguna razón, la peculiar chica comenzó a bailar, deslizándose sobre la escarcha nevada, sosteniendo a Yuji como si no pesara nada. Él la miró atónito por un instante, preguntándose qué estaría pensando. Sí, eso no duró mucho. Él también se unió. Y no era ni mucho menos tan elegante como se lo habían imaginado. En pocos segundos, tras reagruparse, Ren y Pirra solo pudieron observar cómo Yuji intentaba adoptar una pose elegante con los brazos y las piernas extendidos, pero parecía más un Superman desnutrido que otra cosa, mientras Nora rebotaba sobre sus talones como un gorila. Lila ladeó la cabeza. ¿Qué estoy viendo? Pirra simplemente negó con la cabeza. Yo, no lo sé, Ren, ahora mismo no puedo. La pelirroja tardó unos instantes en convencer a Nora de que soltara a Yuji, pero pronto los ánimos se calmaron y la realidad de la situación volvió a imponerse.
Los bandidos se habían desmoronado sin su líder, y ellos habían sido los responsables de todo esto. La misión debería haber terminado, pero... un problema evidente persistía. Minutos después. Mientras Ren y Nora se quedaban atrás para vigilar a sus enemigos inconscientes, los otros dos miembros del equipo tuvieron que regresar caminando hacia sus compañeros de cursos superiores. Pirra lideró el ataque, notando que Coco no se había movido ni un centímetro, con los demás miembros de XP de pie cerca. ¿Algún cambio? La elegante cazadora dejó escapar un suspiro, se quitó las gafas de sol y las arrojó a un lado, con una expresión de cansancio en el rostro. No. Sus manos temblaban levemente. Esto es culpa mía, nunca debí haber aceptado. Pirra dio un paso al frente. No puedes culparte a ti misma, ¿cómo pudiste? Solo para, ¿de acuerdo? No quiero oír palabras amables, no cuando mi amigo está, Ra. Ella gruñó, pateando el suelo con una bota que levantó nieve y tierra en todas direcciones antes de extender una mano. Déjame usar tu pergamino. El mío está muerto y tengo que llamar para conseguirle ayuda. La chica con armadura hizo una pausa, alzando una mano, pero con las comunicaciones interrumpidas, ¿no podemos? La comprensión se reflejó en el rostro de la chica mayor. Oh, eso es solo, eso es. Bum bum bum. Golpeó el suelo una y otra vez antes de encogerse contra sus rodillas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Solo esperar a ver qué pasa? Dios, me siento tan indefensa. Belve dejó caer una mano sobre el hombro de la chica. Coco, no puedes seguir haciéndote esto a ti misma. Puedo, Bel, y lo haré. La usuaria de la minigun temblaba ligeramente, mirando fijamente sus manos. Yo estoy al mando, y eso significa que es mi responsabilidad. Debería haberlo sabido, debería haber hecho algo. Tiró su bolso a un lado, dejándolo estrellarse contra el suelo seco. Pero en vez de eso, me hago la guay, actúo como si no me importara que un estudiante de primer año se hubiera ido al bosque. La verdad es que pensé que ese tío estaba muerto en el instante en que desapareció, pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que sus amigos entraran en pánico y se mataran también? Y de repente, empiezan a pasar todas estas locuras, y ya ni siquiera sé distinguir la izquierda de la derecha. Una expresión cruzó el rostro de Pirra cuando dijo: espera. Coco refunfuñó, levantando la vista lentamente. ¿Qué? Si esto es una tontería para sentirse bien. Todo esto sucedió cuando esos dos... Crujido, crujido, crujido. Se giró sobre sus talones. Yuji. Estabas relacionado con Fox, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando? Crujido, crujido, crujido. Para su sorpresa, el hechicero ya pasaba junto a ella, con una mirada atormentada en el rostro mientras observaba al niño inconsciente que tenía delante. ¿Yuji? Los ojos del hechicero estaban muy abiertos, su rostro completamente ensombrecido mientras miraba fijamente hacia abajo, una mano apretando su estómago con tanta fuerza que se podía oír cómo se desgarraba la piel. Tú. Fue una terrible constatación, una que solo él podía comprender. Había olvidado por completo su vínculo. Y cuando Sukuna estaba temblando, tú hiciste esto, es mí. Se quedó mirando al suelo, es culpa mía. Pirra se quedó paralizada, levantando una mano, pero sin poder moverse ni un centímetro. Yuji, ¿qué estás diciendo? Tomó aire bruscamente. Yo, no puedo explicarlo, pero con esa mujer enmascarada cuando nuestros ataques impactaron, sucedió algo extraño, y Fox Senpai se vio involucrado. Desde un lado, Coco agarró el tobillo del barco, mirándolo con desesperación y confusión. Suéltalo. ¿Qué le pasa? ¿Yo eso? Itadori cayó de rodillas, mirando fijamente al adolescente inconsciente. ¿Es su alma? Una parte ha desaparecido. Horas después. Zumbido, 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 zumbido. El motor de la cabina giraba sin cesar, dejando el habitáculo en absoluto silencio. Dentro, los miembros del equipo Pirne estaban dispersos, cada uno en su propio mundo. Ren y Nora estaban sentados juntos frente a su nave, que había dejado de hablar por completo hacía algún rato, con esa expresión de horror aún grabada en su rostro, mientras su líder permanecía encaramado en un asiento a cierta distancia, meditando sobre el asunto. Sus compañeros mayores se habían marchado por separado con su compañero lesionado, dejando al grupo solo, y si Pirra tenía que ser sincera, era lo mejor. Coco no era una persona irracional, pero había mucha tensión en el ambiente, incluso si lo que le pasó a Fox no fue intencional.
Bueno, las emociones estaban a flor de piel, se dijeron cosas, se lanzaron puñetazos, y Yuji, bueno, él simplemente se quedó allí parado y aguantó hasta que llegó el momento de irse. Los bandidos habían sido arrestados, el objetivo se había cumplido, pero sentía que faltaba algo, y ella sabía exactamente qué era. La chica invencible quería encogerse en su asiento y desaparecer, pero el doloroso silencio entre sus compañeras le decía que esa conversación tenía que tener lugar, especialmente después de todo aquello. Itadori estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que ella caminaba por el suelo de metal hasta que estuvo justo encima de él, con las manos juntas, antes de saludar torpemente con un «hola». Resopló levemente, apoyando la cabeza contra la pared, con una expresión de cansancio en el rostro. ¿Qué es ese saludo? Actúas como si no me conocieras. Bueno, dijiste algunas cosas por ahí. No se hizo el tonto, simplemente miró al techo y dijo. Sí, lo hice. Suspiró, frotándose el brazo con la mano, creo que es algo de lo que tenemos que hablar. Ren intervino, apoyándose en sus rodillas. ¿Estás segura de que este es el mejor momento para esto, Pirra? Ha sido un día bastante largo. Les dedicó a ambos una sonrisa tranquilizadora. No tardaré mucho. Tengan un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Nora bostezó, apoyándose en el hombro de Ren mientras su líder de equipo tomaba asiento junto a su compañero. ¿Se trata de cosas espeluznantes? Pirra tenía una expresión de conflicto en el rostro, en cierto modo. Respiró hondo para calmarse, reflexionando sobre el caos que acababan de vivir. Yuji, necesito que me des una respuesta sincera. Pirra lo miró fijamente a los ojos y le preguntó. ¿Qué es un hechicero? Itadori guardó silencio por un momento, pero pronto apartó la mirada, mirando por una de las muchas ventanas hacia el cielo ondulante. Intentaré decirlo lo mejor que pueda, somos el papel que mantiene a salvo a la humanidad, un pequeño y delgado escudo contra un montón de cosas malas, y es una batalla perdida. Ella inclinó la cabeza, ¿qué quieres decir? Los hechiceros no viven mucho, Pir. Su vida es corta, y morirás de una muerte dolorosa. Lo máximo que un tipo como yo puede pedir es no tener remordimientos cuando llegue el momento. He conocido a mi buena ración de cazadores y cazadoras despreciables, pero en general, ustedes son buena gente. Nosotros no somos así. Me vinieron a la mente imágenes de Nanami y de esa mujer horrible, Mei Mei. Claro, algunos queremos lo mejor para la gente, pero eso significa sacrificar tu vida por ellos. Ese tipo de persona no dura mucho, ¿sabes? La mayoría de los hechiceros que perduran son gente terrible, egoístas, codiciosos, crueles y malvados. Yo no soy diferente a ellos. Frente a él, Ren se incorporó un poco. Vaya, espera. ¿De dónde viene eso? Yuji, no eres mala persona. Eres una de las personas más amables que he conocido. ¿Por qué? ¿Porque ayudo a la gente? Ah. Ni siquiera sé por qué lo hago. Es solo que me produce una satisfacción egoísta. Nora se abalanzó sobre su estómago, golpeándole la mejilla con un dedo. No mientas, Bob. Parecía confundido, sinceramente, no. Inclinó la cabeza y dijo. Sí, lo eres, tonto. ¿Por qué otra razón aguantarías a un par de payasos como Ren y yo? Desde un lado, Lie dijo con expresión impasible. No me metas en tu locura. Ella lo ignoró, empujando su dedo más profundamente, porque nos amas. Yuji intentó recostarse. Oye, acabamos de conocernos. No digas esas cosas. No. Solo quiero decir. No. La nave resopló. Simplemente no lo entiendes. Todo lo que hago es porque me apetece. ¿Cómo me convierte eso en una buena persona? Yo. Esto era algo que Yuji nunca podría explicar. Que él siquiera esté vivo cerca de gente verdaderamente amable como esta, con un monstruo como Sukuna dentro de él. Eso en sí mismo era egoísta, y era algo que le generaba una culpa insoportable. Golpeó su cabeza contra el armazón metálico del camión. Cuando dije que iba a matarlos, a esa gente, si se acercaban a ustedes, lo decía en serio. Lo decía en serio, cada palabra. No soy ningún cazador, solo soy un farsante. ¿Entonces somos mentirosos? A su lado, Pirra intervino, poniendo una mano sobre su hombro. Yuji, creo que hablo en nombre de todos cuando digo esto. Si hubiera sabido por lo que estabas pasando, jamás habría hecho lo que hice, y necesito que lo sepas. ¿Qué? Ella dejó escapar un suspiro.
El otro día, cuando estabas hablando con el profesor Port en el bosque cerca del campus, estábamos mirando con algunos de los demás, nosotros, solo queríamos saber más sobre ti, pero lo que oímos... Pompa. Ella lo abrazó de nuevo. Me partió el corazón. No podía imaginarme no saber si mis padres estaban bien, y tú has estado lidiando con eso todo este tiempo, no tienes que fingir que estás bien. Somos amigos, ¿no? Yuji dejó escapar un gruñido, con la barbilla apoyada en su hombro. Y no tienes por qué sentirte mal por espiarme, te lo habría dicho. Es solo que, a veces no sé cómo hablar con ustedes. Supongo que ya no estoy acostumbrado a estar con los de mi especie, eso es todo. Su agarre se intensificó un poco, su rostro oculto tras su larga cabellera roja. Como dijiste, solo intentas hacer lo correcto por nosotros, y eso es lo que también me gusta de ti. Así que deja de hablar mal de ti mismo, o mandaré a Nora tras de ti. La pelirroja se lanzó a la refriega, arrastrando a su mejor amiga para que la acompañara, Ren también. Lia intentó retroceder, en realidad no hago eso de, abrazar, olvídalo, solo una vez. Yuji realmente no sabía cómo manejar esto. Todos los demás que conocía eran mucho más distantes de todo esto. Diablos, incluso su abuelo nunca fue muy cariñoso, pero... El hechicero se encontró devolviéndoles el abrazo. Me alegro de que estéis bien. Vino acompañado de una promesa tácita de ser más honestos entre sí en sus primeros pasos para convertirse en un verdadero equipo, pero una cosa era segura. Eran importantes el uno para el otro, y para un hombre que había perdido tanto. Para Yuji, significaba el mundo. Aunque no pudiera contarles todo, le daban ganas de hacerlo, pero... En el fondo, sus pensamientos eran un desastre. ¿Qué le había hecho Sukuna a esa mujer enmascarada? ¿Qué estaba planeando? Itadori no sabía la respuesta a estas cosas, y en cierto nivel, tenía miedo de averiguarlo. Luego, las cosas sucedieron bastante rápido después de que aterrizaran allí en mitad de la noche. Llevaron a Kvi a la enfermería para un chequeo, uno de ellos seguramente sería un residente médico más largo que los demás, mientras que los miembros de PIN se dirigieron a la torre Beacon para informar al profesor Ozpin. El trayecto en ascensor fue mucho más silencioso que la última vez, tanto que nadie dijo ni una palabra hasta que entraron en el despacho del director, donde Pirra le puso al día de la mayoría de los acontecimientos que habían tenido lugar. El director escuchaba con gran interés desde su escritorio, con una expresión calculadora que no cambió hasta que la historia llegó a su fin. Asintió brevemente al terminar. Ya veo, entonces supongo que les debo una disculpa a ustedes, estudiantes. Nunca quise ponerlos en peligro de esa manera, no mientras aún están aprendiendo, y realmente espero que puedan perdonarme. Si hubiera sabido lo que había ahí fuera, no habría... A pesar de todo, Yuji negó con la cabeza, interrumpiendo al hombre. Es mejor que no pienses así, abuelo. Acabarás con una maldición si lo haces. Se encogió de hombros con un gesto cansado. No se puede arreglar lo que ya está hecho, pero tenemos que encontrar la manera de solucionarlo a partir de ahora. El anciano hizo un gesto con la mano. Supongo que se refiere al estado del señor Alistair, son noticias terribles, ¿verdad? Pero, ¿está seguro de que lo que dice en el informe es cierto? El recipiente le mordió la mejilla, sí, y eso es lo que va a complicar mucho las cosas. Arreglar algo así es casi un milagro, pero, tengo que intentarlo, abuelo. Ozpin asintió con una leve sonrisa, me imaginaba que dirías algo así. No eres de los que dejan las cosas sin terminar, es bastante admirable, bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Esperar? Tanto el profesor como su supuesto nieto se detuvieron cuando Pirra dio un paso al frente. Yuji, ¿de qué están hablando ustedes dos? ¿Tienes alguna manera de ayudar a Fox? Ambos intercambiaron una mirada antes de que el director dejara escapar un murmullo, reclinándose en su asiento. Supongo que es hora de que les contemos la verdad sobre las habilidades únicas de Yuji, creo que él y yo les debemos eso. Nora iba y venía, bueno, estamos esperando. Ozpin tomó un sorbo lento, muy lento, de su amado cacao, molestando incluso a Ren en el proceso. Lo está haciendo a propósito. El profesor hizo una pausa, ¿lo soy? Sí, lo eres. Pasaron unos segundos más antes de que el director dejara suavemente su taza, juntando las manos una vez más. Verás, entre las demás cosas de su arsenal, hay algo que destaca, algo que ninguna otra persona que haya conocido puede hacer. Yuji puede ver y, por lo que entiendo, posiblemente manipular las almas mismas.
El barco se frotó la nuca con torpeza. Vuestras auras hacen que veros sea un poco difícil, tenéis como, filtros puestos. Ren tenía la boca ligeramente abierta. Y. ¿Cómo funciona eso? Obtuvo un encogimiento de hombros. ¿Qué más podía esperar? Pat 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 pat. Nora estaba frente al recipiente. ¿De qué color soy? Apuesto a que Ren y yo somos del mismo color porque somos almas, amigas, sí, amigas, y nada más. Esa fue una forma extraña de decirlo. Itadori se puso las manos en las caderas, mirando al grupo con los ojos entrecerrados. Pira es roja, pero es negra cuando hace lo de Magneto. Por favor, deja de llamarlo así. Pero es genial. Abrió la boca, pero se detuvo, demasiado nerviosa para decir algo más. Miró a los dos restantes con cierta confusión. Nora es rosa, y Ren, no sé. Lee arqueó una ceja. No lo sabes. Pero pensé que podías ver. Yuji lo interrumpió. Sí, con todos los demás puedo, solo que, no contigo por alguna razón. Eres solo un gran vacío. Entonces, ¿no tengo alma? La cabeza del hechicero se movía borrosa de un lado a otro. Tienes uno, solo que no puedo verlo, como una niebla o algo que lo bloquea, no sé. Ozpin se aclaró la garganta, retomando el control de la conversación una vez más. Bueno, ya que todo esto ha sido esclarecedor, pasemos al asunto que nos ocupa, ¿de acuerdo? Yuji, ¿crees que puedes ayudar a Kvi con su aprieto? El hechicero respiró hondo, mordiéndose la mejilla pensativo. Para ser sincero, no tengo ni idea, abuelo. Jugar con mi alma es una cosa, pero empezar a husmear en la de los demás es otra muy distinta. Levantó una mano, agitándola para despejar su mente. Es como caminar por una casa en la que nunca has estado y que te digan que tienes que arreglarla, pero eso no significa que vaya a renunciar. Itadori apretó el puño. No me importa si me lleva una semana, un mes, incluso un año entero. Voy a arreglar a Fox Senpai, aunque tenga que pasarme el día y la noche trabajando en ello. El director observó al adolescente con un interés indescifrable. ¿Siempre estás tan dispuesto a ayudar a aquellos que apenas conoces? Yuji sostuvo su mirada con una férrea determinación. No es necesario. El simple hecho de que esté vivo me da razón más que suficiente para intentarlo, y no voy a permitir que mis superiores pierdan a alguien tan importante para ellos. Por primera vez, Ozpin pareció un poco sorprendido antes de que su mirada se suavizara. Entonces supongo que tendré que darte todo mi apoyo, pero antes de que te vayas, no tendrás tu pergamino por casualidad, ¿verdad? Los ojos del barco se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor, palpándose los bolsillos. Oh sí, es cierto, Agarró y levantó el dispositivo destrozado, del que salían chispas de electricidad. Mierda, debió romperse cuando estaba peleando con esa mujer de la máscara. ¿Mascarilla, dices? No importa, dámela. Ozpin no pareció inmutarse, e hizo un gesto al chico para que se lo entregara. Con un simple movimiento de una herramienta, la caja se abrió. El almacenamiento de datos sigue intacto, así que estoy seguro de que encontraremos algo útil. Y con eso, el director asintió con aprobación, guardando el dispositivo para más tarde. Bueno, equipo Pirn, a pesar de los desafíos que han enfrentado, no solo lograron estar a la altura de las circunstancias, sino que bien podrían haber salvado la vida de sus compañeros, y eso es algo de lo que estar orgullosos. Lo han hecho bien, y creo que se han ganado un descanso por esta noche, eso es todo. Schuin. La ventana junto al profesor se abrió de nuevo, y Yuji ya tenía un pie fuera, gritando por encima del hombro a sus compañeros. Voy a ver a Fox ahora mismo. Nos vemos luego. Desapareció en el vacío, incluso cuando Pirra intentó llamarlo para que esperara, y poco después pateó la alfombra con un puchero. ¿Yo habría ido con él? Ozpin no pudo evitar sonreír levemente ante el enfado de la chica. Los jóvenes siempre tienen tanta prisa, ¿verdad? Nunca se detienen a considerar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, una figura permanecía sola dentro de una tienda colosal, habiendo dejado fuera a todos sus seguidores restantes por la noche, sin permitir siquiera que sus más leales, como Bernal, la vieran en ese estado. Una hoguera crepitaba cerca, pero no lograba aliviar el frío intenso que le recorría las venas. Estaba tan aterrorizada que apenas podía respirar, y mucho menos moverse. La cabeza de la jefa estaba gacha mientras miraba su reflejo en medio de las aguas sangrientas del charco que había debajo de ella. Su ojo derecho aún brillaba con un rojo vibrante, y el izquierdo.
Estaba cubierto de una serie de vendas manchadas de sangre, rematado por un trozo de tela completamente negra, ciego al mundo para siempre. Cuanto más miraba, más se aceleraban su mente y su corazón, y sus pensamientos volvían a aquel horrible lugar. Los cuerpos, la sangre, las interminables calaveras y la putrefacción. A él. Una imagen grabada a fuego en los rincones más oscuros de su mente, esos ojos, esas marcas, quería negarlo, lo que pensaba, no, lo que sabía que era, todo rematado con una sonrisa enloquecida, manipulándola para que hiciera lo que él le ordenaba antes de mutilarla por algún rencor insignificante. Temblaba, apretando con tanta fuerza los lados del recipiente que éste estalló en pedazos, derramando el líquido rojo sobre el suelo mientras ella jadeaba. Ese hombre, se burló de ella, actuando como si todo lo que había hecho, absolutamente todo en su vida, no valiera nada. Ese hombre. Una brillante llama roja se encendió alrededor de su ojo restante. Se atrevió a hacerla temer por su vida, a burlarse de cada aspecto de su persona como si fuera un juguete y nada más. Ese hombre. Sus puños hicieron lo mismo, brillando intensamente contra la noche. La sometió a su voluntad, obligándola a seguir las órdenes de cualquiera menos las suyas, fue imperdonable. Grieta. El suelo estalló a su alrededor mientras la doncella alzaba la cabeza, mirando fijamente al vacío, concentrada únicamente en la imagen del ser que la había agraviado y en el odio puro que la impulsaba hacia adelante. Lo mataré. En ese momento, las llamas comenzaron a cambiar, ya no eran de un rojo vibrante, pero de un azul intenso, con puntas negras deslumbrantes. La rueda giró un poco más. Chiri. Oye, ídolo. En una de las muchas escaleras de Beacon se encontraba un adolescente gigantesco, con una enorme cicatriz a lo largo de su rostro rígido, la mano presionada contra la pared mientras miraba fijamente a la elegante cazadora que estaba abajo, cuyas gafas de sol reflejaban su expresión llena de sonrisa burlancia. Nunca pensé que encontraría a otra como mi Takada-chan, pero has logrado darle un vuelco a mi aburrimiento, no dejaba de preguntarme. ¿Perdería mi corazón el duelo 1 contra 1 sin ti? No podía evitar pensar, no, ganaría, porque eres el jujutsu de mi lobotomía Kaisen, así que... ¿serás mi persona especial? Coco arqueó una ceja, girando sus gafas de sol para observar al gigante conocido como Aoi Todo, el intruso que se movía en la delgada línea entre un estilo increíble y una esquizofrenia manifiesta. Era peligroso. Pero eso le gustaba. Ella esbozó una sonrisa confiada. Claro, pareces divertido. Bajó la cabeza con decepción, ya veo, así que ese es tú, espera, ¿qué? Ella vio signos de interrogación, ¿qué? Tenía los ojos tan abiertos como platos, tú no dijiste que no. ¿Por qué lo haría? Eres genial y. Me gustaría pasar más tiempo contigo, se suponía que debía decir que no. Bueno, sí, por un momento. ¿Un poco? Creí que querías salir. Todo ladeó la cabeza, hojeando el guión que se suponía que iba a suceder, sí, pero, puedes simplemente decir que no, y podemos hacer algo más tarde, en unos 5 minutos. La cazadora se puso una mano en la cadera, con una sonrisa pícara pero confusa en el rostro. Tienes suerte de que me guste lo que veo. De acuerdo, te seguiré el juego. Se aclaró la garganta antes de lanzarse a la acción. Lo siento todo, hay alguien más. El vapor salió de su nariz mientras se apoyaba en la pared. Perdí la guerra, contra una simple coneja, siempre fue más rápida en reaccionar, ¿verdad? Coco contuvo las lágrimas, eso no significa que no podamos ser. Él ya se estaba alejando, con la cabeza gacha, mientras ella le gritaba. Todo. Vuelve. Hacer. El hechicero se encontró en el tejado de la torre Beacon mientras una caja sujeta magnéticamente arrojaba flores de cerezo desde lo alto, todo gracias a que cierta pelirroja fue arrastrada a esto por su pareja, que estaba de pie en el borde de la platier. Todo dejó escapar un triste tarareo mientras miraba la nuca de Yuji. Hermano, ella, no necesitaba un boojie para su boojie. ¿Qué me queda a mí en este mundo aburrido? Yuji se giró lentamente, sin prestar atención al guión que el gigante había garabateado en su mano hacía unos minutos. Oh no, todo, siempre me tendrás, a mí, los hermanos se apoyan, pase lo que pase, oh, mierda, ¿qué dice eso? ¿Oh, qué? Lluvia de chispas caía en forma de lágrimas mientras el musculoso adolescente sonreía, atrayendo a su mejor amigo en un abrazo que casi le rompe los huesos. Hermano, ¿qué haría sin ti?
Por cierto, ¿me prestas algo de dinero para mi cita? ¿Eh? Creí que habías dicho. Hermano, no hagas preguntas. Vale, vale, coge ya mi cartera, lunático sin medicación. Los destellos regresaron. Mi hermano siempre está ahí para mí. No olvidaré esto mientras viva. De una patada, arrancó un trozo del tejado, y en el instante en que tocó el suelo, el hechicero aplaudió y desapareció de la vista, siendo visto por última vez alejándose con la chica alta de sus sueños. Yuji se quedó allí en el tejado, observándolo marcharse, y Pirra pronto apareció a su lado. ¿Son todos tus hermanos así? Se rascó el cuello. Todo es único, pero no es culpa de mis hermanos que sean así, mi madre es el padre de Choso. Oh, eso es. Hizo una pausa. ¿Qué?